Pero ¿cómo está Netflix Zombie? Y esta vez, como se pueden dar cuenta, pues el día de hoy vamos a estar jugando Crash Bandicoot on the Run. Así es, en el cual el día de hoy vamos a ver cosas en las cuales he aprendido a lo largo de lo que he estado jugando en este tiempo. Una de las cosas en las cuales nosotros podemos hacer, bueno, nosotros ya tenemos esta parte de las nuevas que ocupamos para nosotros poder hacer las misiones. Pero no nomás eso, sino que nosotros también en la parte de los son como ofertas especiales donde nosotros podemos obtener cosas, nos dan o nos van a dar cosas nuevas gratis que nosotros debemos de recoger. Pero aparte, chéquense que nosotros si juntamos estas esmeraldas, estos rubíes morados, pues la verdad nos van a servir para poder comprar nuevas skins en el cual está Ika Ika, chequen más o menos los aspectos que tiene. Y el granjero espeluznante, más aparte los demás que ya estaban anteriormente. Y también podemos pues comprar cosas que nos hagan falta de materiales para conseguir eso. Pero aquí viene otra cosa en la cual yo pienso que es interesante. Y es que aquí nosotros podemos conseguir los materiales que nos vienen abajo. Chéquense. Toda esta parte de abajo lo ocupamos hacer para las pociones verdes. Y esta isla de acá lo ocupamos para todo eso que es como de congelado. Pues aquí lo podemos conseguir. Estas son las que hemos conseguido ahorita. Y que es, bueno, más bien nosotros seleccionamos en donde queramos y le damos a correr. Pero aparte, otra cosa interesante, bueno, pues es la parte de desafíos, en el cual nosotros aquí podemos contrarreloj para ganar reliquias, las cuales nosotros ya hemos conseguido una, chéquense. La siguiente nos hace falta 57 minutos para que nosotros podamos jugarla. Y chéquense, no nomás es esto, sino que nosotros también podemos ir poniendo en la parte de desafíos, poder correr y conseguir eso que nos dan aparte. Entonces esto nos va a servir para poder conseguir materiales y poder tener, vamos a hacer una para que más o menos vean cómo es la cosa, porque también este es uno en el cual nosotros tenemos que conseguir o especializarnos en los materiales que vienen en la parte principal. Pero no nomás eso he descubierto, sino que también si ustedes son hombres, pues obviamente ustedes pueden elegir estas skins que vienen aquí y que ya pueden tener descargadas desde el inicio. Pero si ustedes son mujeres, bueno, pues ustedes pueden escoger la skin para ustedes, así es, en el cual pues van a estar los clásicos de, por el momento hay menos, nomás serían el que te dan gratis y obviamente que deberías de comprar. No está nada mal, pero creo que sí deberían de agregarle poquitos más a esos. Bueno, vamos a empezar a correr más o menos, chéquense cómo es. Tenemos que romper estas cajas y como vean en la parte de arriba, superior izquierda, pues vamos a ir juntando partes por partes lo que ocupamos. De ahorita llevamos 3 y nos van a dar varias opciones en el cual ahorita van a ver cómo son, si nos queremos ya ir con lo que tenemos o seguir adelante. Las partes de abajo de las cajas nos muestran qué tanto podemos conseguir de ese producto. Ahorita que vayamos de regreso les voy a enseñar dónde se pueden fijar para que ustedes puedan pues conseguir esto y que no sigan avanzando, porque después de un tiempo en el cual de ustedes pues van avanzando, pues ya no les va a dar nada. Aquí pues obviamente nosotros podríamos seguir, pero nos vamos a ir al icono que tiene la casita para ir de regreso a la base, en el cual les voy a decir cómo se pueden dar cuenta, cómo pueden checar que ya los materiales, una sería que ya no les va a aparecer nada, o sea, conforme vayamos avanzando, si se van por los caminos en los cuales solo está ese producto, bueno, pues se va a agotar y dentro de 1 hora, 2 horas se vuelve a rellenar y ustedes se vuelven a meter ahí para que puedan conseguir esa parte esencial que ocupan para poder hacer las pociones que ocupan. Ahorita hemos recogido estas partes que son 7, ahorita vamos a hacer contra este, que es algo que también les voy a decir. Chéquense aquí en la parte que dice Bosque de las Tortugas, salen unas cajas en el cual salen los iconos. Bueno, pues lo que nosotros hemos recogido ya tiene una barrita menos en el cual pues cuando volvamos a hacer ya nos va a tener menos cosas que podemos encontrar de eso, pero se llena después de 2 horas. Aquí nos acaba de decir, lo podemos adelantar con estas esmeraldas, pero por lo mejor es que nos esperemos para conseguir esto. Ahora también otra cosa interesante, buena, diferente de este juego es que no nomás está este mundo, porque si se fijaron, este es el normal. Pero si nos vamos a este, pues obviamente las cosas que podemos juntar son diferentes, pero aparte el mundo cambia. Para mí me ha gustado mucho cómo se ve esta parte, en el cual le da un cambio diferente, cambio de mapa, cambio de apariencia. Y esto no nomás es aquí, sino que cuando juntemos los 30 como esmeraldas azules, también le podríamos decir. Bueno, pues también yo pienso que nos va a cambiar cosas nuevas, cosas diferentes. Cosas buenas de este juego es que lo están actualizando bastantemente, pues muy rápido, la verdad.
Pero cosas malas pues es de que cada actualización que va avanzando, que va pues siguiendo, pues sí, de poco a poco sí, yo pienso que sí va a llegar a más de 1 GB este juego. Y pues obviamente para celulares que no tienen mucho espacio, pues sí le puede afectar un poquito en eso. Pero en lo demás yo pienso que todo es bueno, todo sirve. Chéquense, ya ahorita ya esta parte pues nos fuimos a la casa ya para poder darles otro aspecto de todo lo que podemos hacer. Esto nada más es rápido para que ustedes puedan ver, puedan aprender si ustedes no sabían esto. Yo lo he estado aprendiendo todo esto ya que he estado moviéndole y apretando a ver qué pasa con cada cosa. Ahorita vamos a poner este de aquí, que es lo que lo vamos a ocupar, y tenemos menos. Siempre lo que tengamos menos hay que ponerlo más para así poder conseguir varias cosas. Como se podrán dar cuenta, aquí nos hacen falta 6 de esta parte, entonces no podemos seguir adelante. Por el momento también tenemos un diamante en la parte de arriba, chéquense. Y esta solo es la isla Wumpa, en el cual nosotros tenemos 15 de 45 en la parte de arriba. Como podrán ver también en la parte de aquí ya se desgastó la segunda caja, en el cual pues después este es más tardado, después de 3 horas pues se llena todo. Entonces debemos aprovechar para poder conseguir todos los materiales que podamos y poderlo hacer lo más rápido para que al mismo tiempo pues haga todo. Bueno, ahorita vamos a ir a por esta pelea en el cual pues se llama computadora de misiones y la banda de Crash falso. O sea que este es el Crash malo y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a darle en batalla a ver qué tal nos va. Esperemos que nos vaya bien, que salga todo correcto como esperamos nosotros. Poco a poco también se ha vuelto más difícil esta parte, ya que al final se va haciendo algo complicado de poder pasar, de poder conseguir, y la verdad pues sí se va complicando bastante. Ya ahorita esto también es parte de lo que podemos hacer nosotros. Rompemos esa caja y es como si se abriera un nuevo camino, nuevas cosas, la verdad. Todo esto, como les digo, lo he aprendido pues jugando a este juego, que la verdad vale mucho la pena el poder jugar. Ande. Uy, por poquito. Me gusta irme más por arriba porque por abajo siento que es como más difícil. Pero pues cada quien tiene sus opiniones, sus formas de jugar. Y puede que se les haga más fácil a algunos una forma, más fácil a otros otra. Entre otras cosas, ¿verdad? Lo importante es llegar al final, llegar a pues a obtener varias cosas en las cuales nosotros podemos obtener aquí. Yo cuando inicié con este juego la verdad no sabía. Ande, se nos fue para abajo. Vamos a tratar. Lo bueno es que podemos ahorita volver a repetir, no pasa nada. Lo importante es volver a competirse, pasarla bien. Ahorita vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y que todo salga bien, esperemos, para poder llegar al final y poder ver qué poderes tienen pues este nuevo personaje que la verdad no he visto. Poco a poco también van cambiando, unos avientan fuego. Eso es algo que no me gusta, lo de los fuegos, porque pues hace que nosotros no podamos avanzar o ver bien lo que sigue después, y eso nos puede afectar. A lo mejor nos vamos a ir por abajo, ya que ya vimos lo que nos puede pasar. Más o menos también todos estos son los puntos de control en el cual nosotros guardamos nuestro checkpoint. Chéquense, ya está Andy, es el elefante. Yo pensé que iba a ser el 1. Este también ya sabemos más o menos que luego se hace algo dificultoso porque no sabemos dónde nos va a poner o los orificios. Andy, lo bueno que teníamos, nosotros tenemos una oportunidad para poder chocar, poder hacer algo, y pues la verdad nos ha ido bien. Esperemos que nos acerquemos lo más pronto posible hacia el elefante y que no nos pase nada malo. No pasa nada si a veces ustedes no saben cómo conseguir las cosas. Esto me pasó a mí más al inicio de este juego. Aprieten a todo lo que salga ahí. Traten de pues explorar cosas nuevas que tiene el juego para que ustedes puedan hacer las pociones. Ya saben, deben de conseguir los materiales, en los cuales los consiguen en el otro apartado donde pueden conseguir los desafíos. Bueno, pues ahí ustedes pueden hacer y conseguir esos materiales extras que les van a servir para hacer las pociones. Y ustedes dirán, ¿para qué sirven las pociones? Anda, ya desbloqueamos la bomba azul. Bueno, las pociones nos van a servir para poder nosotros pelear contra los malos que nos salen aquí. Todo esto es lo que nos va saliendo poco a poco y son con los que debemos de pelear. Para lo cual ahorita yo pienso que debemos de tener ahorita una bomba azul, pero no podemos, ya que ocupamos repararlo. Ah, ya está reparado. Entonces lo que nos haría falta es hacer las bombas azul. Más o menos son como estas, pero pues de otro color. Poco a poco yo pienso que estas que tenemos aquí se van a reparar y más o menos también van a ser de otro color, de otra forma. Si no vieron dónde se consiguen los materiales, es en la parte derecha, le damos clic. Vamos a abrir aquí y estas son las islas donde podemos conseguir los materiales que ocupamos
para poder pelear contra los malos pues principales de este juego, que serían estos, y que el próximo video de Crash pues vamos a pelear contra este malo principal, en el cual es el Crash falso. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que es más importante. Suscríbanse, like, compartan y activen la campanita para ver más videos como este, en el cual el día de hoy nos hemos pasado muy bien, muy divertidos. Me he divertido tanto en este juego, que es como enseñando más o menos cómo pueden conseguir algunas cosas si es que ustedes no las han podido conseguir. Más aparte, pues el poder ir poco a poco subiendo de nivel, subiendo de formas e ir conociendo más de este juego. Así que pues nada, nos vemos en el próximo videojuego.